Muy bien, bienvenidos otra vez. Hoy me toca dar siempre la bienvenida. Bueno, vamos a continuar. No se escucha, ¿no? Es que no. ¿Ahora? Hola, hola, hola. Súbelo un poco ahí. Muy bien, vamos a seguir con nuestros estudios. Para los que nos visitáis, quizá por primera vez, o a lo mejor no es la primera, pero no te ha pillado otro estudio. De momento en esta iglesia estamos haciendo... Es que se va muy lejos esto. Estamos haciendo un estudio, una semana sí y otra no, ¿vale? La semana siguiente tocará predicación de la palabra. Hoy nos toca estudio bíblico, así que no sé si decir que lo siento, porque siempre un estudio bíblico es un poco más farragoso el tema, sobre todo cuando tenemos que hablar de temas doctrinales, donde quizá hay muchas controversias, a lo mejor diferentes puntos de vista, ¿no? Quizás sería mejor una predicación donde alguien nos predica, nos exhorta. Bueno, hoy toca estudio, ¿vale? Así que... y dentro de nuestro estudio, no sé si tienes el pinchito para pasar, estamos hablando del pecado y de la salvación. Ya al principio de curso, por allá por el mes de octubre, iniciamos hablando acerca del pecado. ¿Y por qué empezamos hablando del pecado? Porque si íbamos a hablar de la salvación, teníamos que saber de qué o por qué necesitamos ser salvos. Y estuvimos hablando del pecado. ¿No está? Bueno, pues vas pasando tú. Ya puedes ir pasando. Y es la doctrina de, como decíamos, la martirología, que no la tocamos en profundidad, y la soteriología, que es la doctrina que enseña la salvación. Y si pasas a la siguiente, teníamos un versículo clave que empezamos a enseñar, que era Romanos 5:12, que si quieres lo podemos compartir ahora juntos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, me podéis acompañar, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y no acaba ahí el texto. Luego también dirá que por la muerte de uno, también la salvación pasó a todos los hombres. Así que este es si pasas a la siguiente, hemos visto varios temas ya dentro de la salvación. Empezamos a hablar de qué era el orden de la salvación. Una vez y visto la primera introducción acerca del orden, empezamos a ver cada punto de ese orden y empezamos a ver la elección. Estuvimos hablando de si la elección era condicional o era incondicional de parte de Dios. Y ahí tienes en YouTube los vídeos y estuvimos 2 horas en 2 sesiones que estuvimos viendo este tema. Así que ahí tienes tiempo para escucharlo. También las 2 últimas clases del mes de marzo estuvimos hablando del siguiente punto en el orden, que era la expiación. Y también estuvimos viendo diferentes posturas a lo largo del tiempo acerca de la expiación. Si la expiación, si luego también vimos si Cristo había muerto por todos, si no lo había hecho, si solo había muerto por los pecados de algunos, de los que se salvan. Bueno, ahí también estuvimos viendo algunos textos bíblicos y entrando en detalle. Si pasas a la siguiente, hoy vamos a hablar acerca del llamado y la regeneración. Y aquí tienes, aunque se ve pequeñito, ¿vale? Ahí tenemos, en primer lugar, la elección, según la Biblia, la elección ocurrió
¿Sabéis cuándo ocurrió la elección? Desde antes de la fundación del mundo. La expiación ocurrió en el año 30 de nuestra era, más o menos, siglo I, cuando el Señor Jesús murió. Desde ese momento, más o menos, desde el llamado hasta la justificación, aunque debe tener un orden lógico, podemos decir que esto prácticamente es algo que ocurre en un momento determinado en el tiempo, en un momento puntual, de manera instantánea. Son temas difíciles los que estamos tratando, de mucha controversia, como decíamos. La doctrina de la salvación, a lo largo de los años, teólogos no se han puesto de acuerdo en diferentes posturas referentes a la salvación, pero quiero decir que no es necesario saber estas cosas para ser salvo. Tú no necesitas, si Dios nos eligió de manera condicional o de manera incondicional, si Cristo murió o no por todos, para ser salvo. Tú necesitas solo entender el mensaje del Evangelio, que como dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que pasa es que estudiamos estas cosas como parte de nuestro crecimiento en el conocimiento de las doctrinas que son fundamentales para nosotros. Así que por eso lo estudiamos. Si pasamos a la siguiente, vamos a empezar por la primera parte, que tiene que ver con el llamado. Y nos referimos al llamado a salvación. Aquellos que han sido salvos, que hemos sido salvos, los creyentes, somos llamados en la Biblia a santidad, somos llamados a vivir como Cristo, una vida digna del Evangelio, somos llamados a amarnos unos a otros, somos llamados a libertad, a paz. En este caso nos referimos al llamado de la salvación. Como ese acto de gracia de parte de Dios, por el cual invita a los pecadores a aceptar la salvación ofrecida en Cristo Jesús, nos invita a recibir por fe la salvación provista por Cristo. Y este es el llamado. Y si pasamos a la siguiente, se suelen distinguir dos tipos de llamado. Por un lado tenemos el llamado general o llamado externo, y ahora aquí sí te voy a pedir que por favor vamos a ir leyendo muchos textos, que puedas tener tu Biblia preparada, puedas ayudarnos a leer, porque así seremos más ágiles. Y alguien que pueda buscar, por ejemplo, Isaías 45, 22, alguien que pueda buscar Isaías 55, versículos 1 y 6. Por ejemplo, otro que pueda buscar Marcos 16, 15. ¿Vale? Hay otros textos ahí. Alguien que tenga Isaías 45, 22, ¿lo puede leer? Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. ¿Quién tiene que mirar? Todos los términos de la tierra. De manera que es un llamado general a todos. Isaías 55, 1 y 6, ¿quién lo tiene? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿El 2 también? No, el 6. El 6. Dice así. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. De manera que a todos los sedientos, venid a las aguas. Y buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mateo 11, 28 diría, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
De manera que es un llamado general. Marcos 16, 15, ¿quién lo tiene? Vayan por todo el mundo y prediquen ¿a quién? A toda criatura, no a solo unos pocos, ¿no? Es un llamado del Evangelio general a todos. Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De manera que este llamado general es externo porque proviene del exterior, proviene de la predicación del Evangelio, de cuando alguien te predica de forma exterior y tú escuchas desde fuera. Proviene de la propia creación, dice Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, es algo externo que me habla a mí, me hace un llamado de que Dios existe. O alguien que pueda buscar Romanos 1, 18 y 20. Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen por injusticia la verdad. Y el 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. Y el 19 decía, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. De manera que el hombre tiene un conocimiento externo que viene del exterior. De manera que este llamado consiste en la presentación y la oferta de la salvación en Cristo para los pecadores, junto con una exhortación ferviente a aceptar a Cristo por medio de la fe, a fin de obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Este llamado es un acto de la providencia de Dios que llega mediante la predicación del Evangelio a todas las personas y mediante la acción del Espíritu Santo a todos los corazones. Este llamado es un llamado universal. Es universal en el sentido de que viene a todos los hombres, a quienes se les predica el Evangelio. No está limitado a ninguna edad, nacionalidad o clase de hombre. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O Apocalipsis 22:17 dice, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. De manera que el que tenga sed y el que quiera, venga. Un teólogo reformado llamado John Murray, él decía, las propuestas de gracia en el Evangelio, dirigidas a todos los hombres sin distinción, son muy reales y debemos mantener esta doctrina con todas las implicaciones que comporta respecto a la gracia de Dios, por una parte, y a la responsabilidad y privilegio que suponen para el hombre, por otra. De manera que pienso que Dios llama a los pecadores a salvación y lo hace de una forma sincera. Lo hace de buena fe, no como algo abstracto. No es un llamar por llamar. Él desea que acepten la invitación y con toda sinceridad promete vida eterna a todos aquellos que se arrepientan y crean. Dice Hechos 17:30, leo para vosotros. Cuando Pablo estaba predicando allí en Atenas, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres
en todo lugar que se arrepientan. Al menos ese es el Dios que yo veo en la Biblia. Un Dios que quiere que las personas acepten su invitación. Y Él promete vida eterna a todos los que se arrepientan y crean. Pero mira, en este llamado general a todos los hombres, como hemos leído en Romanos 1, de manera que no tienen excusa. Dios mantiene su demanda sobre el pecador. Si no acepta el llamado, menosprecia la demanda de Dios y aumenta su culpabilidad. Y Dios será justificado en la condenación de los pecadores. Dice Romanos 3, 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De manera que si no acepto el llamado, no acepto las demandas de Dios, menosprecio, aumento mi culpabilidad y Dios será justificado en la condenación de los pecadores. De momento que este es un llamado general o externo por las cosas que hemos dicho. Si pasamos a la siguiente, la otra forma de ver el llamado es el que se llama el llamado efectivo o interno. Y ahí tienes algunos textos, puedes buscar Romanos 8, 29 y 30. Alguien que pueda buscar Primera de Corintios 1, 23 y 24. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14 y Segunda de Timoteo 1, 9. ¿Quién tiene Romanos? ¿Y el 30? De manera que a los que predestinó, a estos llamó. Dice que estos que llamó de esta forma llegaron a ser justificados, llegaron a ser glorificados. De manera que es un llamado diferente, parece. Primera de Corintios 1, 23, 24. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Segunda de Tesalonicenses tengo aquí 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De manera que los que son llamados de esta forma alcanzarán la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado, se define como el llamado del Espíritu Santo a los elegidos, llamándolos de una manera efectiva o eficaz para que ellos se arrepientan y crean en el Evangelio. Es un llamado interno porque opera desde dentro, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y sí que es verdad que aunque hemos visto que se distinguen estos dos tipos de llamados, en realidad el llamado es uno solo. En realidad el llamado es uno. Es decir, el llamado interno, o este llamado efectivo interno,
realmente es el llamado externo hecho efectivo por medio de la operación del Espíritu Santo. Dice Juan 6:44 que ninguno o nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere, si algo desde dentro opera en mí. O Primera de Corintios 2:14, eso lo voy a leer. Y alguien que pueda buscar Segunda de Corintios 4:4. Primera de Corintios os leo 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Tiene que ser algo en mí espiritual que me haga entender eso. Y el Evangelio es una realidad espiritual. Y Segunda de Corintios 4:4. La noticia nos habla de la grandeza de Cristo. Y Cristo a su vez nos muestra su grandeza de Dios. Este mensaje brilla como la luz. Pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no les deja. Los que no creen no pueden verla porque Satanás no les deja, o como dice la Reina Valera, que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. De manera que algo nuestro interiormente tiene que hacer la obra. Y tiene que ser así porque la obra de salvación, como ya hemos visto en otras clases, es una obra de Dios. Cualquier doctrina que enseñe que el pecador puede ir a Cristo cuando quiera y como quiera, sin otra ayuda que su voluntad personal, contradice la enseñanza de Jesús en el Evangelio. Juan capítulo 6, 37, 44 y 45. Hemos leído antes el 44, Juan 6, 37. Dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Versículo 44, pero ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el 45, que tenemos que leerlo conjuntamente con el 44, escrito está en los profetas, que serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Necesito algo interno que me haga a mí ir a Dios, ir a Jesús. Y tiene que ser la obra del Espíritu Santo. En relación a la salvación del hombre, tenemos que tener en cuenta, por un lado, que el hombre está espiritualmente muerto. Y esta muerte espiritual implica una separación absoluta de Dios. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre es incapaz de volverse a Dios por sí mismo, y por otra parte, la salvación comporta también un proceso personal, consciente y voluntario. Por supuesto que Dios toma la iniciativa de su gracia misericordiosa, es decir, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios toma la iniciativa de su gracia misericordiosa de salvar al hombre frente a su miseria espiritual, pero el hombre no es un mero receptor. Ha de hacer algo. Pero el hombre natural no puede dar un solo paso en la dirección a su salvación a no ser que sea capacitado por el Espíritu Santo. Necesita de parte de Dios una mirada eterna, de pura misericordia. Necesita una gracia y un poder que contrarreste su disposición, su mala disposición. De manera que la obra del Espíritu Santo, entonces, por medio de esa predicación del Evangelio, la aplica de manera poderosa y eficaz
esa palabra en el corazón del oyente para que escuche la voz de Dios, para que sea consciente de su condición, originando un cambio de mentalidad, una nueva disposición y una nueva actividad en la voluntad. Y entonces responde al llamado con fe salvadora. Como dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuándo te convertiste? Aquella vez que te rendiste a los pies de Cristo, ¿qué diferencia había? ¿O qué ocurrió de diferente con las otras veces que tú habías escuchado el Evangelio? Tuvo que ser algo dentro de ti que encendió esa llama. Y tú me dirás, bueno, no, es que estaba pasando por una situación, bueno, quizá Dios también usó esa situación para que encender esa llama. Pasamos a la siguiente. Y aquí está la pregunta, o la pregunta que trae a la controversia. ¿Puede el hombre resistir al llamado y a la iluminación del Espíritu Santo para no creer? Y para no llegar a una verdadera conversión, pues uno de los puntos del calvinismo es que la gracia es irresistible. Algunos prefieren llamarla eficaz, pero ya no, si la llamamos gracia eficaz ya no va con el acrónimo que ellos utilizan, que es el TULIP, porque parece que si es irresistible, parece que es que Dios te trae a rastras. Pero para ellos la gracia es irresistible porque el llamado interno o eficaz es a los elegidos, y los elegidos que son de forma incondicional, ¿recordáis? Y siempre va a resultar en conversión. Y ellos citan el orden de oro, que para ellos es Romanos 8, 29 y 30, que hemos leído antes, que a los que predestinó, ellos ven esa predestinación como esa elección. Cuando ahí el verbo predestinar es para ser conforme a la imagen de su Hijo, no es una predestinación para salvación. Pero ellos dicen, a esos que predestinó, dice, los llamó y estos justificó y a estos glorificó. De manera que no puede resistir. Cuando llega ese mensaje de gracia a los elegidos, de manera incondicional por Dios, no pueden rechazarlo. ¿El problema dónde está, entonces? El problema está en que parece que la Biblia muestra que hay personas que resisten el llamado y la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos, si vienes conmigo a Hechos 7, 51, está allí Esteban a punto de ser apedreado. Hechos 7, 51. Y dice allí a los que le estaban acusando: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y mira lo que dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. O Mateo 23, cuando el Señor está allí viendo Jerusalén, dice que llora sobre ella, dice: Jerusalén, Jerusalén, dice, ¿cuántas veces quise? Dice, y tú no quisiste. Resistir, rechazar. Juan 5, 39, 40.
habla también a aquellos, escudriñad las Escrituras, le dice el Señor, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. De manera que parece que se puede resistir la obra del Espíritu Santo. Hay un ejemplo clave para mí, que es Juan 1:9. Que nos da la razón de por qué resistimos el mensaje. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra ¿a quién? A todo hombre, venía a este mundo. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino a iluminar a cada hombre. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se puede resistir? Bueno, parece ser que se puede llegar a resistir la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si pasamos a la siguiente, hay una frase de Gruden en su teología sistemática que él habla acerca de la importancia del llamado del Evangelio. Y leo para vosotros, dice, el llamado del Evangelio es importante porque mediante él Dios nos trata en la plenitud de nuestra humanidad. Él no nos salva automáticamente sin buscar una respuesta nuestra como personas, más bien dirige el llamado del Evangelio a nuestro intelecto, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Habla a nuestro intelecto al explicarnos en su palabra la realidad de la salvación. Habla a nuestras emociones al extendernos una invitación sincera para que respondamos. Apela a la voluntad al pedirnos que oigamos su invitación y respondamos voluntariamente con arrepentimiento y fe. Y que decidamos volvernos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Salvador y dejar que nuestro corazón descanse en Él en cuanto a la salvación. La importancia del llamado. Y vamos a pasar al segundo punto, que tiene que ver con la regeneración. Y es un tema íntimamente, obviamente, como hemos dicho al principio, con el llamado. ¿Qué nos referimos con la regeneración? Es el acto de Dios mediante el cual el principio de la nueva vida es implantado en el hombre y la disposición dominante de nuestra alma es hecha santa. Es un acto secreto de Dios en el que nos imparte una nueva vida espiritual. Este también se conoce como el nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Es importante saber que es una obra de Dios. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes? Bueno, los que dice el versículo anterior, los que le recibieron, los que creen en su nombre. De manera que es una obra de Dios. Si vemos algunos pasajes, te voy a pedir que me puedas ayudar buscando esos textos que tenemos ahí. De la misma manera que yo no escogí nacer, hay analogías en la Biblia que sugieren que somos pasivos en la regeneración. ¿Alguien que pueda leer Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:3? De su voluntad
¿Quién nos hizo nacer? Dios. Primera de Pedro 1:3. ¿Quién nos hizo renacer? Juan 3, del 3 al 8, pasaje clave que el Señor Jesús en su conversación con Nicodemo dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De manera que el agente causante de la regeneración es el Espíritu Santo. No por herencia, no producto de la voluntad carnal del hombre, no producto del esfuerzo humano. Solo el Espíritu o aliento personal de Dios puede infundir la vida espiritual en nuestro ser. Ezequiel 36, que alguien lo pueda leer, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es una obra espiritual de parte de Dios. El arminianismo suele enseñar que el hombre coopera en la regeneración, de manera que pone una parte. Esta cooperación sí que existe en la conversión, que será el próximo tema que hablemos. Pero tenemos que decir que en el sentido más restringido de la palabra regeneración, la regeneración es una obra directa e inmediata del Espíritu Santo. Lo que sucede y cómo sucede es un misterio para nosotros. No podemos saber lo que Dios hace exactamente en nosotros para darnos esta nueva vida espiritual cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como hemos leído en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oímos el sonido del aire, vemos sus resultados, pero no podemos ver el viento mismo. Así es como obra el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la pregunta? Pues la pregunta o la controversia está en saber cuándo sucede la regeneración. Si precede la regeneración a la fe, es decir, necesito ser regenerado para poder creer, o ya una vez que yo creo, empieza esa nueva vida en mí. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, depende a quién le preguntes. Para un calvinista, como el hombre está muerto espiritualmente y un muerto no puede hacer nada,
Pues se le para a un muerto una mosca en la nariz, no hace así para quitársela. No quiere saber nada de Dios, este muerto. Necesita entonces ser regenerado para poder responder y confiar en Cristo como Salvador. Y ellos ponen el símil del Lázaro, ¿no? Lázaro, cuando la resurrección de Lázaro, Lázaro no podía salir hasta que el Señor no le dio una nueva vida para que él pudiera salir, ¿no? Para un arminiano, si Dios debe regenerar a las personas para que puedan creer, no hay libre albedrío genuino. El llamado a creer es inútil. ¿Qué sentido tiene hacer llamados a creer si el hombre no puede responder al llamado porque no es capaz? Y si se le condena por algo que no es capaz de hacer, sería injusto. Y además y ellos utilizan algunos pasajes, por ejemplo, Efesios 1:13. Dice Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, después de haber creído. O cuando en Juan 7:37, que tengo aquí también, que leíamos antes, cuando Jesús se levanta en la fiesta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y claro, y luego Juan dice, pero estos ríos de agua viva que pone ahí no son ríos. Lo dijo, dice el 39, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. De manera que cuando sucede, es un misterio para nosotros. Sí que es verdad que los calvinistas quizá, tal vez, sobreestiman lo que Dios debe hacer antes de que las personas puedan creer, y quizá los arminianos subestiman lo que significa que el hombre está espiritualmente muerto. Sí. Bueno, el arminianismo diría que la fe no es un don de Dios. La fe es algo tuyo, y eso ya lo explicamos también cuando hablamos de la elección, que cuando dice Efesios 2:8 que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, que el esto no se refiere a la fe, ¿sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la gente dice, no, la fe es un don de Dios. Entonces no es tuya. Entonces si Dios no te la da, Dios solo le da la fe a los elegidos, diría el calvinismo. Entonces, según gramaticalmente, ellos dicen que el esto no es la palabra que está antes, porque la palabra que está antes es fe, y fe es pistis, es femenino, y el esto es un neutro. Así dijera, y esta no es de vosotros, entonces sí que es la fe. Claro, esto es todo, se refiere a la salvación por gracia por medio de la fe. Todo el proceso. Pero que si el verso fuera, en vez de esto no es de vosotros, fuera esta no es de vosotros, entonces sí se está refiriendo a la fe. Entonces, la fe por el oír la palabra de Dios. Y es un don de Dios, de la palabra. Es un don de Dios.
¿El qué? La fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. El Señor Jesús sí que cuando estuvo aquí en esta tierra, primero el Evangelio de Juan se escribió para que creáis, y como 100 veces aparece que creáis. Entonces, si tú no puedes creer, ¿por qué decir que creáis? ¿O por qué Jesús le decía a la gente, tu fe te ha salvado? Cuando es la fe que Dios le había dado. Pero no, decir, tu fe. La palabra fe es tanto fe como fidelidad. Que sabemos que en el judaísmo un pensamiento implica una acción. Entonces, es pistis, y pistis significa las dos cosas, fe y fidelidad. Lo explican de esta forma, o sea, esa es la problemática ahí, porque si yo no puedo tener fe, si Dios no me la da, entonces me van a condenar a mí por algo que Dios no me dio. Entonces eso no puede ser. Y ahora tengo una pregunta. ¿Qué diferencia y cuál es el matiz entre regeneración y santificación? Pues santificación es el proceso que viene después de la conversión. Claro, pero es que como estamos hablando de si precede, Claro. si no es después, Vale. después sería una santificación. Claro, hay algunos que dicen, no, la evidencia de que tú has creído que has sido regenerado es como tú estás viviendo ahora, por lo tanto viene después. Claro, si la regeneración es el cambio que hay en mi vida, después de haber creído, pues la regeneración viene después, pero eso es santificación. Entonces, pero ahora vamos a intentar ver que, como yo decía al principio, si todo ocurre en un instante, eso es un instante. ¿Cuándo me convierto? ¿Sabes? Entonces, pero es difícil poder entender. Sí que es verdad que sabéis que unos enfatizan más una cosa, otros sí. Claro, cuando Dios salvó, si Cristo murió por todos, pero no todos se salvan, Cristo ha fracasado. Entonces, entonces Cristo no murió por todos, solo por los que se salvan. Pero bueno, no es un fracaso de Dios cuando Dios estipula salvar a las personas que crean en Él. Entonces Dios no está fallando porque Dios sigue salvando a las personas que crean en Él. Es el precepto que Dios ha establecido, ¿no? Pero son temas muy complicados. Hay uno. Eso es un don. Hay un don que es la fe, pero no se refiere a la fe. Sí. Pero depositar confianza en lo que tú escuchas. Para salvación. Mínimamente, los hombres están dispuestos a hacer eso. Claro, aquí hay una laguna en saber de que al final es el Señor quien abre el entendimiento para que tú puedas decir, Señor, sálvame, que eso está claro, ¿no? Pero, y es verdad que la naturaleza humana, el hombre, ha quedado totalmente desvinculado, pero no hasta ese punto tenemos que entender que es así. De manera que el hombre y la mujer pueden tomar esa decisión, pero luego lo que es más allá, ya sí que es un don. El otro día entre los puntos que daban decían que si al final la fe viene por mí, tendría algún tipo de mérito. Sí. Y todo el mérito es del Señor. Eso es lo que diría un calvinista. Sí. ¿Cuántos de vosotros, cuando os convertisteis al Señor, ese día, vinisteis diciendo, me convertí? Gracias a mí me convertí. ¿Cuántos? O vinisteis, efectivamente, convertirse es, no tengo nada, no soy nadie y tú me has amado. Claro, el calvinismo dirá, no, es que entonces te puedes gloriar, pero yo es que no conozco a nadie que viniendo al Señor en fe, en arrepentimiento, se está gloriando de que es salvo por lo que Él ha hecho. Pero bueno, eso es una de las controversias, ¿no? El calvinismo dice, no, es que claro, si eso, entonces ya tú también participas en eso, ¿no? Pero extender los brazos y recibir un regalo.
Le vino la fe por escuchar la palabra. No, claro, es difícil. Sí, Arturo. Sí, Wilson. Yo principalmente creo, ¿no? La palabra de Dios habla de la condición del hombre y de la condición de Dios. La palabra de Dios habla de un Dios santo, poderoso, salvador, justo, omnipresente, omnipotente. Y habla de la condición del hombre. Jesús vino a un mundo condenado por el pecado. Adán y Eva lo expulsaron del Edén. Y desde ese punto el hombre ha quedado destituido de la gloria de Dios. Y si el hombre está destituido de la gloria de Dios, es un hombre que está caído. Su condición está caída. Ese hombre necesita algo externo, no lo tiene él. Ese hombre necesita algo externo porque no vinimos, la fe o la salvación no viene, ni siquiera una pista o un ápice de la salvación viene intrínseca en el hombre. El hombre ha nacido en pecado, dice la Biblia, y toda la escritura lo dice así. La Biblia dice que Jesús vino porque estábamos en condenación. No tenemos ni así la más mínima de poder decir, yo puedo aportar algo. Porque nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser está caído. Ahora, yo no estoy hablando de posturas que si las hay, calvinismo y armenianismo. Yo hablo de la palabra de Dios, ¿no? Ahora bien, nosotros hemos leído en lo que tú has dicho, ¿no? Juan, el Evangelio de Juan dice que Jesús era la luz, sigue siendo la luz del mundo. Dice que él, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, o sea, Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Su espectro, su potencia no es limitada. El limitado es el hombre. Ahora, ¿cómo opera esa luz en el hombre? Pues obviamente la Biblia también nos habla desde el principio al fin, no es ni siquiera en el Nuevo Testamento. La Biblia habla desde el principio al fin de algo que Dios ha escogido por su gracia y por su misericordia, porque yo soy bueno y soy justo, ¿vale? Entonces, ahora, nosotros leímos en Hechos 15:30, ¿no? En 15:30 habla la Escritura en Hechos, solamente esto ya termino, ¿no? En cuanto al tema de esa gracia de Dios que puede ser llamada una gracia efectiva, eficaz o irresistible, ¿no? Dice Hechos capítulo 15, versículo 30, ¿no? Dice... El que yo he leído es el 17. 17:30, ¿no? El de que yo he leído, sí. Mira, 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí está hablando de lo que tú has dicho, ¿no? El llamado general, ¿no? Por cuanto ha establecido, aquí viene lo importante, por cuanto él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Escucha la reacción de ambos, porque hubo reacción a este mensaje. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Porque el mensaje es el mismo. Pero unos dijeron, unos se burlaron y otros dijeron, oye, esto es verdad. Agripa, por poco me dice que entre estos estaba Dionisio de Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El
Eso es lo que dijimos. En aquellos, ¿cómo aquellos han escuchado? ¿Cómo aquellos han dicho, wow, este es el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación? Tuvo que haber algo dentro de ellos Pero que... concluyo diciendo, yo principalmente creo que la palabra de Dios habla de un Dios todopoderoso y de la condición de un hombre caído, totalmente en destrucción. Y el Evangelio de Jesús dice también en Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no han creído el nombre de su Hijo unigénito. Y aquí viene, y esta es la condenación, que la luz, que se anunció al principio, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque las obras eran malas. ¿Ves? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la Bueno. luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, la luz ha venido, la salvación ha venido para todo hombre. La diferencia es quién hace caso a ese llamado. ¿Por qué? Porque el hombre en sí es cobarde, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro. Y aman más las tinieblas que la luz. Bueno, el debate de cuándo la regeneración si precede a la fe no lo vamos a resolver aquí. Como decíamos, unos sobreestiman lo que Dios debe hacer, otros subestiman lo que significa que el hombre está muerto, ¿vale? Lo que es innegable, como decíamos al principio, es que Dios debe hacer algo para permitir que las personas crean. Como mínimo, Dios debe atraer a las personas a Cristo, abrir sus ojos, esos que cegó el Dios de este mundo, de manera que la persona pueda decir, como aquel ciego, yo antes era ciego y ahora veo. Gruden decía, si pasa a la siguiente, es necesario decir que por lo general sucede una tan cerca de la otra, que ordinariamente parece que suceden al mismo tiempo. Al dirigirnos Dios el llamado efectivo del Evangelio, nos regenera y nosotros respondemos con fe y arrepentimiento a este llamado. Pero desde nuestra perspectiva es difícil ver alguna diferencia en tiempo, especialmente porque la regeneración es una obra espiritual que no podemos percibir con los ojos y ni siquiera entender con la mente. Dejémoslo ahí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Tiene que ver con el nuevo nacimiento. La regeneración es el nuevo nacimiento, el que está en Cristo, nueva criatura. Tiene que ver con, si bien dices, un momento exacto. No, tiene que ser el momento. No, nunca, sí. Lo que sí podemos decir que nunca podremos saber si hemos sido regenerados, obra interna y oculta, hasta que vayamos a la fe en Cristo. Pero también debemos darnos cuenta que el mensaje del Evangelio nunca es sé nacido de nuevo y serás salvo, sino cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay un ejemplo que se utiliza mucho para hablar de la regeneración, es el ejemplo de Lidia en Hechos 16. Hechos 16, esta mujer allá en Filipos, 16:14, mira lo que dice. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De manera que primero Dios le abrió el corazón
para que estuviera atenta. Ella, una vez Dios le abre el corazón, ella puede prestar atención a la predicación de Pablo y responder con fe. Aunque en este texto sí que es verdad que dice que esta mujer ya estaba buscando de Dios, porque de hecho fue al lugar donde iban las mujeres a la hora de la oración, una mujer que no era creyente, que no era judía, pero dice el texto que esta mujer ya adoraba a Dios. De manera, era un muerto buscando a Dios. Por eso digo que es difícil, ¿no?, entender, pero sí es, Señor tiene que hacer algo. Como dije al principio, no necesitas saber estas cosas para ser salvo. No necesitas saber si es antes, si después, si puedo rechazar, si no puedo rechazar. Termino con una frase de Schaeffer en su teología sistemática. Dice que la salvación es una obra de Dios para el hombre, no una obra del hombre para Dios. Es algo que el amor le induce a Dios a hacer y no un mero acto de compasión para rescatar a las criaturas de su miseria. Es el amor de Dios que le induce a salvarnos. No es un mero acto de compasión. Y Tito 3, termino con esto, porque ¿cómo vas a responder tú al llamado de salvación? Porque nosotros, versículo 3 del capítulo 3 de Tito, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vaya panorama. Pero versículo 4, dice, pero, cuando veas en tu Biblia un pero, coge un lápiz, un rotulador, subraya ese pero. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando eras aborrecible, Él te amó. ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios? Que el Señor bendiga su palabra.